Dale nomás, no hay problema. Estamos con Daniel Villuya de la Cámara de Productores del Oeste de la provincia de Buenos Aires para conocer qué está pasando con la lechería argentina. En un mes muy particular cierra el año y cierra el año con subas de costos significativas. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buen día. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por el contacto. Por favor. Daniel, sequía mediante, dólar soja mediante, ¿qué pasó con los costos de la lechería y con los precios de los cambios? La lechería, como todo el mundo sabe, se han publicado distintas posiciones al respecto. Viene muy complicada, igual que el resto de las actividades agropecuarias, por una sequía bastante pertinaz. En la cuenca oeste, en particular, eso es un poco más desparejo. No ha sido tan severo como en la región central, pero es muy preocupante, básicamente porque la misma sequía ha obligado al no tener los productores el pasto que necesitamos disponible, la base forrajera que necesitamos para las vacas, para poder alimentar las vacas a un costo un poco más competitivo, tuvimos que ir gastando las reservas, usando las reservas más rápidamente que otras veces, y entonces hoy muchísimos tambos están ya sin stock de reservas de ningún tipo, están con un poco pasto. Los que mejor están son los que tienen alfalfas que no sean del año, o sea que toman humedad más abajo en el perfil del suelo. Tuvimos una primavera muy cortita, donde las gramíneas, cuando quisimos acordar, ya estaban encañando, por lo tanto, es menos pasturas y además, salvo las alfalfas, insisto, y no en todas las zonas igual, de baja calidad. No pudimos aprovechar los raigrases, las festucas, las cebadillas, como en otras oportunidades. Ese es un tema y una preocupación. Por otro lado, ya venía en los tambos muy encarecido el costo de producción, porque recordemos que por todos los despioles tremendos que hay en las economías del mundo, se habían elevado en un momento bastante el precio de las commodities. Entonces, bueno, teníamos mucha seca, poca base forrajera, sin stocks de reservas adecuados y por lo tanto teniendo que usar más concentrados, inevitablemente, para sostener el nivel de producción de las vacas, que aún así algo ha ido mermando, ¿no? Por razones lógicas. Pero como si todo eso fuera, eso ya de por sí hacía un cóctel complicado, pero que los tambos estábamos enfrentando de alguna manera. La gente de la producción lechera tiene el cuero muy, muy curtido porque sabe lo que es enfrentar situaciones complicadas y lo tratamos de pelear. Ahora, cuando estábamos en eso, apareció el invento del dólar soja, que nos hizo un lío tremendo porque nos encareció los costos terriblemente y se nos dijo, bueno, pero tranquilo, que esto es por septiembre. Esto va a ser por septiembre, por única vez, y acá se terminó. Sí, pero nosotros los costos sabemos cómo es en este país y en cualquiera prácticamente. O sea, los costos de la soja y el maíz te encarecieron el costo de la proteína en los formulados de los alimentos que das a las vacas. Pero además encarecieron todos los productos
sucedáneos, digamos. No podés dar tanta soja, no podés dar esto. Bueno, vas a la Frechillo, vas a buscás otros subproductos, pero en realidad eso irradió y todos los componentes de la alimentación se elevaron en su precio a partir del famoso tema del dólar soja. Además, se complicaron tremendamente las negociaciones por los alquileres, por el valor de los alquileres de campo, que también se nos volvió a decir, bueno, pero tranquilos, porque esto es por septiembre, nada más. Pero se nos complicaron mucho las negociaciones de alquileres y recordemos que la mitad o más de la mitad de la leche que este país produce, la produce sobre campos alquilados. Por lo tanto, estamos hablando de un impacto muy fuerte, muy significativo. Bueno, hablamos, pedimos, protestamos. Básicamente, ¿cuál es la posición de la producción lechera? Al menos la nuestra en la Cámara del Oeste, Nicolás, pero creo que coincidimos prácticamente la totalidad de la cadena. Nosotros queremos trabajar con un dólar único, que sea igual para todos y nos someta a todos a las mismas condiciones de competencia para desarrollar la producción. Se hace mucho aspaviento con esto de los dólares que se liquidan, pero recordémosle a todo el mundo, a los que nos están escuchando, que fueron, en el dólar soja 1, fueron mucho menos los dólares que realmente se incrementaron las reservas respecto de lo que se dijo. En aquel momento se habló de 8.000 millones de dólares que se habían captado. Sí, pero el central tiene que pagar un dólar más caro y emitir un dólar más barato. O sea, la realidad fue que las reservas se incrementaron 700 y pico de millones de dólares, si no recuerdo mal, que están muy lejos de los 8.000 con los que se batió el parche. O sea, estamos muy complicados por medidas arbitrarias, porque un dólar a la carta para cada cosa, dólar soja, dólar banana, dólar Malbec, dólar no sé, es de manejo arbitrario. Eso es lo que tenemos que tener. O sea, no es el mercado, no son las condiciones objetivas de la economía las que dicen cuánto vale el peso, cuánto vale el dólar, sino es lo que se le ocurre o necesita un funcionario determinado. Massa, en este sentido, no nos ha sido de ayuda prácticamente para nada. Bien, de acuerdo. Ahora, en concreto, Daniel, todo este combo de seca y dólar soja, ¿en cuánto encareció el costo de producción? ¿Cuánto cuesta hoy, en promedio, en tu zona, producir un litro de leche y cuál es el ingreso? El costo de producción se encareció en los cálculos, porque se hacen cálculos modelizados. Vos sabés que no hay un costo de producción, hay tantos costos de producción como tambos, pero se trabaja con modelos muy fundamentados y adaptados a las regiones, al nivel de productividad de los, etc. Bueno, en esa evaluación modelizada, sin tener en cuenta sequía ni alquileres, el costo subía en la alimentación alrededor del 5%. Cuando uno le suma el tema de los alquileres que decía, esto se eleva alrededor del 10%. Y cuando uno suma el tema de la sequía, el incremento de costos que nos provoca el dólar soja, se va a un piso de 15% al 20%. Es variable cuando incorporamos la sequía, porque como dije antes, no es igual la sequía exactamente en todas partes. Entonces, en una economía como la que tenemos, ¿quién puede soportar un incremento
del 15% en sus costos, del 20% en sus costos, es insostenible. No se puede, para resolver un problema, crear otros mucho más grandes que el que se resuelve. Dijimos que no es cierto que el central mejore tanto sus reservas como se dicen. Sin embargo, hay otra cosa que sí es cierta, y es que se mejora el negocio y la dinámica del negocio del núcleo de empresas exportadoras, que tienen una conversación muy fluida, será con el ministro de Economía. O sea, pero lo que se ha hecho es, quien se ha favorecido sin duda, es un núcleo pequeño de empresas exportadoras, no han sido los productores de leche, ni siquiera ha sido el Banco Central con un incremento significativo de reservas. Digamos las cosas como son. Lo que vos me preguntabas del costo, digamos, el precio al productor, teniendo en cuenta lo que se conoce como el panel 18, las empresas formales más importantes, que captan más del 50, el 60% de la leche producida, ese litro se pagó 59 pesos con 57 en octubre, que es el último dato que tenemos con todas las variables actualizadas. Ya prontito estos días vamos a tener lo de noviembre. Pero para tomarlo en octubre, que vale 59,60, pongamos, el litro de leche. El costo de producción en ese mismo mes estuvo en 59,50. Digamos, estaban empatados y veníamos del sogazo del dólar soja 1, que acabamos de hablar. Todavía no hablamos del dólar soja 2, que incrementa en los porcentajes que te dije sobre el nuevo plano de costos con los que ya nos complicó el dólar soja 1. Ahora, oh sorpresa, aparece el dólar soja 2, que dicen, sí, no, pero es hasta el 31 de diciembre. Pero cuando a vos te dijeron alguna vez, esto es hasta el 30 de septiembre, y después volvió, y ahora te dicen, esto es hasta el 31 de diciembre, convengamos que salvo que seamos Heidi o no sé quién, es muy difícil creerle a un Ministerio de Economía que incumple su propia palabra y te crea te suma complicaciones permanentemente, te quita previsibilidad, te genera un nivel de incertidumbre tremendo que hay que valorar. Se lo decimos de buena voluntad. El sector lechero, nuestra Cámara en particular, pero no solo la Cámara de Productores del Oeste de Buenos Aires, el sector lechero se ha mostrado siempre colaborativo. Hemos hablado con todos los gobiernos a lo largo del tiempo, con estos también, con este gobierno también, ofreciendo colaborar. Le hemos dicho al gobierno todo lo que la lechería le da al país y todo lo que podría darle, mucho más, si pudiéramos trabajar medianamente tranquilos, sin tantos condicionamientos. Te decía, el precio del productor igual que el costo de producción en octubre, 59,50, digamos. Ahora, el precio de equilibrio, o sea, el que remunera el costo de oportunidad del capital puesto en juego para ese mes de octubre, fue de 68,60. Es decir, hubo 9 pesos por litro de leche de diferencia. ¿Y dónde está esa diferencia? Eso está en las retenciones a las exportaciones, eso está en los reintegros por los impuestos exportados con la leche que te tienen que dar y que los bajaron. O sea, eso está en todo, eso está
en la represión de los precios internos, que le vamos cambiando el nombre, congelados, cuidados, descuidados, ahora son justos. Es un concepto muy raro de entender. Nadie podría explicar con razonabilidad, con un poquito de sensatez, qué es un precio justo. ¿Justo para quién? ¿Para cómo? Teniendo en cuenta que... Daniel, te agradecemos mucho la comunicación, tenemos que redondear la nota, fue muy claro tu análisis y tus conceptos respecto a la situación del sector. Te mandamos un saludo y felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que la información compartida sea de utilidad para el análisis de ustedes y para la mejor comprensión de la población en general que nos pueda estar escuchando. Gracias, Daniel. Un abrazo. Felicidades. Feliz Navidad y Año Nuevo, Nico. Cariños a la familia y a todos. Un saludo. Que andes bien. Chau, chau.